En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has llamado a pertenecer a tu cuerpo, a la Iglesia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has elegido y nos has sacado de nuestro yo, de nuestro ego, para convertirnos en nosotros, miembros de tu pueblo, miembros de tu cuerpo. Hoy tu Espíritu Santo viene a nuestros corazones para abrazarte en tu Iglesia, para renovar en esta mañana nuestro bautismo, sabiéndonos parte de esta familia de la que tú dices: estos son mi madre y mis hermanos y hermanas. Jesús, tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces a tu Iglesia, conoces a tu esposa, por la que tú has dado la vida, conoces a este pueblo de pobres, pero ungidos por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a abrazarte en tu Iglesia, abrazar tu cuerpo herido, tu cuerpo coronado de espinas, en tu Iglesia. Danos, Señor, las entrañas de nuestra Madre María, para que ella que te abrazó tu cuerpo herido y tu cuerpo muerto descendiendo de la cruz, también ella, en sus entrañas de misericordia, nos enseñe a abrazar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues, querida familia, continuamos con las meditaciones, como os decía ayer, de principio y fundamento, creados para dar gloria y reverenciar a Dios. Y el título de esta tercera meditación de nuestro camino de nuevo nacimiento se titula Abrázame. Y porque, bueno, pues continuamos reconociéndonos a la luz de Dios. ¿Por qué este título de Abrázame cuando quiero reconocerme y verme a los ojos de Dios? Pues porque para saber quién soy yo es fundamental entenderme con que ya mi vida no me pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Y no de una forma ideal, sino de una forma concreta. Esa forma concreta de que mi vida le pertenece a Jesús se llama: mi vida le pertenece a la Iglesia. Por eso, como composición de lugar, vamos a seguir en el Calvario. Dices, madre mía, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a continuar en la escena del Calvario, en el texto que se proclamó en la primera meditación de San Juan, capítulo 19, el versículo 25 y siguientes, donde contemplamos el nacimiento de la Iglesia. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en el momento del nacimiento de la Iglesia, daos cuenta quiénes están junto a Jesús. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el Monte Calvario? ¿Y qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Jerusalén? Porque ahí está reflejada la vida de la Iglesia ayer y hoy. Es decir, la foto del Calvario es la fotografía de la Iglesia ayer y hoy. La fotografía del mundo ayer y hoy. ¿Y qué vemos ahí? En esa composición de lugar a la que nos lleva el Espíritu Santo. Pues por una parte vemos la santidad de la Iglesia
en el rostro precioso de nuestra Madre Inmaculada. La Iglesia es santa. Ahí vemos al nuevo Adán junto a la nueva Eva, dándonos a luz la santidad de la Iglesia. Y después, unido a eso, vemos pues que ahí está la amiga del Señor, Santa María Magdalena. Ahí vemos que están pues algunas de las santas mujeres. También digo que al final, ante el sufrimiento y el dolor, esto me vais a permitir, pues parece que las mujeres sois más capaces de acoger el don de fortaleza del Espíritu Santo que los varones, sobre todo porque ahí se conserva San Juan y el resto ¿dónde está? Pues escondidos en el cenáculo de Jerusalén, menos uno, que ya había decidido su propia muerte, que era Judas Iscariote. Pero esa es la Iglesia. Esa es la Iglesia, a la que después vemos también incorporándose el pagano, el centurión, que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Ahí estamos y ahí está la foto, repito, de lo que es la Iglesia, de lo que fue la Iglesia. Dentro de la escena del Calvario y la oscuridad del Calvario, nace un pueblo de pobres, un pueblo de pecadores. Por una parte, la luz que se expresa en el cuerpo de Cristo entregado y en nuestra Madre bendita. Por otra parte, el pueblo de pobres y pecadores, entre los que estamos nosotros también. Por eso digo que esta es la fotografía de la Iglesia y del mundo ayer y hoy. Por eso es importante en esta mañana la composición del lugar. Es importante que nos metamos en el corazón de las personas que están en el Calvario. Entrar en el corazón de nuestra Madre María, Madre, porque ahí es donde Jesús la proclama Madre de la Iglesia. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y me parece precioso que hoy podamos entrar en el corazón de María de esta manera. ¿Por qué? Porque hay una cosa que el Santo Padre Francisco está como repitiendo muchas veces. Y es la necesidad de que la Iglesia potenciemos nuestra maternidad. La Iglesia es madre. Y eso lo vemos en el corazón de María al pie de la cruz. Ya digo que cuando uno entra en la vida de nuestra madre, nos damos cuenta de que nuestra madre no es extraterrestre. Sobre todo porque muchas veces pensamos que ella, por ser la llena de gracia, la inmaculada, la purísima, la toda santa, pues como ella, bueno, pues claro, es que María es la Inmaculada. Yo me acuerdo que una vez, preguntándome esto allí en mi casa, en mi parroquia, pues alguien preguntaba esto, ¿no? Claro, es que nuestra madre de alguna manera lo tiene más fácil porque es la Inmaculada. Pues justamente la Inmaculada, su capacidad por ser Inmaculada, es su capacidad sin límite para amar. Y por tanto también su capacidad sin límite para sufrir. Por eso, entendedme lo que voy a decir ahora, que es un poco fuerte, menos mal que no somos la Inmaculada. Porque cuando uno dice, ay, si el Señor a mí me hubiera librado del pecado original, desde mi concepción como ella, pues su capacidad de amar es proporcional a su capacidad de sufrir. Por tanto, es las dos caras de la moneda de la Inmaculada Concepción. Pero que entremos en esta mañana en el corazón de María para sentir la Iglesia Madre. Porque María abraza a Juan. Y porque sabemos lo que hace nuestra Madre después de dar sepultura a Cristo. ¿Qué hace la Iglesia Madre? La Iglesia Madre reflejada, expresada en María, lo que hace no es encerrarse en sí misma, sino que después de dar sepultura a Jesús, ¿qué es lo que
¿qué es lo que hace? ¿A dónde va? En busca de los hijos que estaban rotos en el cenáculo de Jerusalén. Curiosamente, la que tiene que ser con más derecho consolada, en este día se convierte en madre del consuelo. Madre del consuelo. La Iglesia Madre, capaz de abrazar a Juan, capaz de abrazar a Pedro, capaz de abrazar a los discípulos cuando han abandonado a su hijo, cuando le han dejado solo. Y digo capaz de abrazar a San Juan, porque a San Juan le tenemos un poco idealizadito, ¿eh? Parece que San Juan es San Juanito, ¿no? Qué bueno, el amigo de Jesús. San Juan no se va de la pasión porque era amigo del sumo sacerdote. Es decir, San Juan tenía enchufes. Punto 1. Y no nos olvidemos que el Evangelio le llama, junto a Santiago, el Boanerges, el hijo del trueno. No solo Santiago, sino también San Juan. San Juan tenía un carácter de echar a comer aparte. Por eso digo que a veces la imagen tierna del discípulo joven amigo del Señor, pues era de echarla a comer aparte. Y nuestra madre le abraza. Pero más tremendo es cuando abraza a Pedro y abraza al resto de los discípulos. Y la Iglesia no se desintegra y se disuelve en ese día, el viernes y el sábado santo, porque está ella. El sábado es el día dedicado a nuestra Madre justamente por esto, porque eternamente la Iglesia deberá a María, que la Iglesia no se disolvió el sábado santo, porque ella estaba allí siendo madre de consuelo. La que necesitaba ser consolada es la que se convierte en madre del consuelo. Ese es el corazón de María. Así la Iglesia es madre. Hay una escena, yo no sé si habéis visto la película de La Pasión de Mel Gibson, pero hay una escena enternecedora, que es cuando Pedro niega a Jesús. En esa escena de la película, cuando Pedro niega al Señor y ya siente ese terror y esa culpabilidad y ese caos interior, se da la vuelta y se encuentra con la Santa Madre. El gesto que hace María, que ha visto a Pedro decir que no conoce a Jesús, el gesto de María es inclinar su mano para acariciar a Pedro. Esa es la Iglesia Madre. En vez de quedarse, pues vamos a decir, hierática, mira lo que has hecho, la Santa Madre extiende la mano para acariciar al Hijo. Ese es el corazón de María, el corazón de la Iglesia Madre. Podemos entrar en el corazón de Juan, el amigo del Señor. Podemos entrar en el corazón de María Magdalena. Podemos entrar en el corazón de las santas mujeres o en el corazón roto de los apóstoles en el cenáculo. Porque esa es la foto de la Iglesia, ayer y hoy. Pero ¿qué nos dice Jesús en esta meditación? Que se titula Abrázame. Abrázame. ¿Y abrázame qué significa? Abrázame en mi Iglesia. ¿Por qué? Porque después del misterio de la Encarnación, como veremos en meditaciones posteriores, la relación con Dios está mediada por Jesucristo. Y decir que está mediada por Jesucristo, Dios hecho de carne y hueso, significa que mi relación con Dios queda mediada por su cuerpo, que es la Iglesia. Y si yo quiero abrazar a Jesús, y si yo quiero descubrir mi identidad, y si yo quiero comenzar una vida nueva, necesito al Espíritu Santo que me lleve a abrazar a Cristo en la Iglesia. En la Iglesia. Porque esa es la manera con la que Jesús te libera de tu ego para convertirte en un
nosotros. Ya no eres tú, eres iglesia. Somos nosotros, no un ego aislado. Y mirad que estamos en una época, familia, ya digo que, como os decía ayer, la tentación del enemigo, ¿cuál es? Llevarte a la soledad y al aislamiento. Ese será siempre su objetivo a través de muchísimas razones, justificadísimas todas. Bajo apariencia de bien, decía San Ignacio, o como ángel de luz. Pero al final encerrarte en tu cueva, quedarte en tu yo, mirarte a ti misma y no con los ojos de Cristo. Romper la comunión. Romper la comunión. Y sin embargo, para tener vida necesitamos aprender a abrazar a la Iglesia, saberme parte. Y digo que aprender a abrazar, ¿por qué? Por eso se ha situado la Iglesia en la foto del Calvario. ¿Por qué? Porque aprender a abrazar a la Iglesia, aprender a abrazar a mis hermanos, no es en Pentecostés, es en el Calvario. Aprender a abrazar se aprende en el Calvario. Ya digo que es fácil abrazar en Pentecostés, vamos a decirlo así, o cuando todo está fenomenal y cuando todo es una maravilla. Pero antes o después nos vamos a encontrar con nuestro pecado o el pecado de los demás. ¿Y qué es lo que entonces sucede? Que te das cuenta de una cosa, que abrazar a Cristo, te dice Jesús, abrázame en el Calvario. Abraza mi cuerpo herido, abrázame coronado de espinas, abrázame con el corazón abierto, el costado traspasado, abrázame cuando parezco un gusano y no un hombre, dirá Isaías, cuando parezco feo, impotente e inútil, abrázame ahí, abrázame ahí. Aprender a vivir como iglesia es aprender a saber que a Cristo se le abraza en un cuerpo débil, frágil y pobre, y cuando dice San Pablo que se hizo carne de pecado. Así Cristo nos abrazó en la cruz, cargando con nuestro pecado como si Él lo hubiera conocido, como si Él hubiera cometido. Pero ese es el cuerpo que hay que abrazar. Ese es el cuerpo que hay que abrazar. Y si el Espíritu Santo no me da esa capacidad para abrazar ese cuerpo, y si esto yo no lo tengo claro, pues es cuando va a empezar la división, empieza el aislamiento y empieza una actitud muy propia en la vida de los cristianos, que es el pecado hoy como fue el pecado del Antiguo Testamento. Cuando Dios hace su primer pueblo en el desierto, camino a la tierra prometida, y es donde aparece por primera vez el nombre de iglesia, en hebreo Cajal, ¿no? Pueblo de Dios. Aparece camino del desierto a la tierra prometida. ¿Sabéis cuál era el pecado del pueblo de Dios camino a la tierra prometida? Cuando Dios lo formó como pueblo, pues dice la Sagrada Escritura que el pecado era la murmuración. Murmuraban contra Dios y contra Moisés su siervo. La murmuración. ¿Y qué es la murmuración? Pues cuando yo me dedico, pues eso, a darme cuenta de que pierdo la perspectiva de que la Iglesia nace en el Calvario, y entonces me dedico a escandalizarme de todos, me dedico a hablar de todos, hasta el punto incluso de llegar a quejarme delante de Dios. Esa es la murmuración, donde dejo de mirar con los ojos de la fe para rebelarme y quejarme contra Dios
y contra mis hermanos. La murmuración. Ese es el pecado de la iglesia primitiva, digo la iglesia primitiva, el primer pueblo de Dios. Pero sigue siendo el pecado de la iglesia de Cristo, la murmuración. El gran pecado, la murmuración. Porque en el fondo la murmuración es que mi corazón deja de abrazar a Cristo crucificado. Deja de abrazar y pierdo la perspectiva de que en ese cuerpo crucificado es la iglesia. Es la iglesia, y donde Cristo pide tu abrazo para ser nosotros es a su cuerpo crucificado, herido, insultado y pobre, débil. Por eso ahí resuenan las palabras tan bonitas de Mateo 25. Cuando te vimos hambriento, sediento, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Por eso no hay una relación auténtica con Dios, auténtica con Jesús, que no entre por los sentidos. Nosotros somos de carne y hueso y por tanto necesitamos que nuestros sentidos se pongan en juego. Necesito tocar, necesito escuchar, necesito sentir. Para eso Dios nos ha dado los 5 sentidos. Y por tanto, como os decía anoche en la instrucción, para tener vivencia de un Cristo vivo, la vivencia de Cristo vivo no se da en la cabeza, se da en la vida, en el día a día. Es donde sucede el encuentro con el Señor. Y por eso en el día a día, si Cristo me pide su abrazo y Él quiere abrazarme, ¿de quién se va a servir? Se va a servir de su cuerpo, su carne y sangre, que somos nosotros, que es la iglesia, que somos la iglesia. Nuestra vida le pertenece a Cristo, es decir, le pertenece a la iglesia. Por eso, una de las cosas que me parece también muy bonita para aprender a vivir este abrazo a la iglesia es justamente el silencio del Calvario. ¿Os acordáis que estaban estos monos que se decía antes lo de ver, oír y callar, ¿no? Algo así, ver, oír y callar. Pues muchas veces a lo que nos llama el Espíritu Santo es ver, oír y rezar. No elegir la murmuración. Ya digo que la murmuración no es solo el critiqueo, sino que la murmuración es el que se convierte en juez de los hermanos y de Dios. Y juzgo a Dios porque no hace las cosas en el fondo como tenía que hacerlas. Y juzgo a mis hermanos. Pero ¿cómo yo voy a juzgar a Dios? Pues mira si a veces, en expresiones que usas, en palabras que has dicho o en gestos que has tenido, en el fondo lo que le estás diciendo a Dios es: has hecho mal la iglesia. Me hubieras dejado hacerla a mí, que entonces sería otra cosa. Claro, seguramente tú hubieras hecho una iglesia tan perfecta hasta que al final hubieras dicho que hasta te tienes que ir tú. Claro, perdonadme que sea tan duro, hermanas, pero bueno, que digo que la dureza la digo con todo cariño porque en esto yo me incluyo, o sea que ya sabéis que todo lo que predico no es que lo predique como maestro, sino como hermano de las cosas que a mí también me dan dolor de cabeza y me ponen a 100 por hora, ¿vale? Entonces, por eso digo que el ver, oír y rezar. En la escena del Calvario es como un nuevo Nazaret. Dramático, también con una parte de drama muy fuerte, porque la escena de la piedad, nuestra madre acogiendo el cuerpo muerto de Jesús, desnudo,
¿A qué nos recuerda? A Belén y a Nazaret, donde el niño Dios era abrazado por su madre. Antes como niño, ahora el cuerpo muerto de Cristo. Pero nos lleva a pensar en Nazaret, en la pobreza de Nazaret, en el silencio de Nazaret. El silencio, ya digo que en la vida de la Iglesia es muy importante, porque no es el silencio culpable o el silencio, por ejemplo, ya digo, el silencio del mafioso. Una cosa es el silencio del mafioso. El silencio del mafioso es el que levanta la alfombra y mete toda la basura debajo de la alfombra, y así no se ve. Ese es el silencio del mafioso, porque no quiero que se vea. De hecho, ¿sabéis que cuántas veces en la vida de la Iglesia como ahora, ese tipo de silencio, antes o después, la alfombra se levanta y se llena todo de basura y de polvo? Ese no es el silencio del Espíritu Santo en el Calvario. El silencio que se manifestó en el Calvario es la manifestación del Espíritu Santo como en Belén. En Belén, lo veremos, el Espíritu Santo se manifiesta en el silencio. Aquí también. Pero ¿cuál es el silencio del Espíritu? El silencio orante. El silencio de la oración, de la súplica, del grito del Espíritu Santo en el alma que pide misericordia, que ora por este pueblo. La lámpara encendida de la que habla Jesús en sus parábolas. La lámpara encendida en el corazón. Ese es el silencio que hoy también en la Iglesia necesitamos frente a la murmuración. ¿Qué hace nuestra Madre? De ella aprendemos este silencio precioso en la vida de la Iglesia. Nuestra Madre, al pie de la cruz, mirad, os voy a decir una cosa. A mí no me gustan las imágenes que expresan a una María llorando desgarrada. A mí me gusta, o así me lo ha puesto nuestra Madre en el corazón, que ella está firme al pie de la cruz. Y la firmeza de María es que cuando uno llega al colmo del dolor, se te acaban las lágrimas y solo te queda lo que llamo el encefalograma plano. Ni siento ni padezco. El dolor ha llegado a tal extremo que es como que uno entrara en coma. Solo puedo permanecer. Solo puedo permanecer. No siento. Estoy. Es la palabra del silencio de María. Nuestra Madre no pronuncia ninguna palabra en el Calvario. Sin embargo, lo deja muy claro San Juan. María estaba, el famoso Stabat Mater, estaba la Madre junto a la cruz de Jesús. Por eso es el silencio también hoy en la vida de la Iglesia, el silencio ungido por el Espíritu Santo, renunciando a ser jueces, renunciando a tirar piedras, renunciando a vivir de la murmuración. Es la hora de elegir el silencio de María, ver, oír y rezar. Ver, oír y rezar. Sustituir la murmuración, ya digo, viendo, oyendo y rezando. Es el testimonio de la Madre al pie de la cruz. Y eso es lo que capacita en el Espíritu Santo para que yo pueda abrazar a la Iglesia, a esta familia, al cuerpo de Cristo, tal y como es. No como me gustaría que fuera, sino tal y como es. Tal y como es. Daos cuenta, hermanos, que esto es fuerte hasta el punto de que en esta Iglesia,
Cuando al principio de la vida pública el Señor recibe del Padre la inspiración para elegir a los apóstoles, Jesús elige voluntariamente y conscientemente a los apóstoles tal y como son. Y estamos hablando de los apóstoles, y entre ellos el Iscariote. Y Jesús le elige, Jesús le llama y Jesús le ama. Y no solo eso, sino que sabéis cómo era la relación de Jesús con Judas. Porque cuando en el huerto de los olivos llega y le da el beso de la traición, ¿cómo responde Jesús? Le mete un empujón. Amigo, con un beso me traicionas. Amigo, le llamó amigo, como en la noche de la pasión, en la última cena, cuando dijo: no os llamo siervos, os llamo mis amigos. Y sabía Jesús lo que iba a pasar. Por eso digo que es dura la mañana, Dura la mañana, pero también, ojo, dura para que el Señor también nos enseñe a abrazar a la Iglesia y liberarnos de cualquier instinto de aislamiento. Porque Jesús viene a liberarnos y hacernos fuerte frente a esta tentación terrible del enemigo, que es encerrarte en ti misma y quedarte sola y hundirte en tu pozo. Para ello hay que aprender a abrazar, aprender a ser nosotros. Por eso creo que después, eso es algo que no os he añadido después en la carta de Jesús para vosotras, ¿no? Pero el silencio, este silencio de María que nos enseña a abrazar la Iglesia y por tanto también a reconocernos como ese pueblo débil, ese pueblo de pobres. Este silencio orante obviamente no excluye la corrección fraterna, que este es un punto también importante. Pero la corrección fraterna. Es decir, que si tú quieres corregir a un hermano, lo primero es que le quieras. Eso es lo primero. Porque solo el amor es digno de crédito, Es que, primero, hoy la corrección fraterna también se practica muy poco en la Iglesia, porque hemos elegido el camino de la murmuración y, ya digo, de acostumbrarnos a meter el polvo debajo de la alfombra. El nuestro, el personal de cada uno y el general, que no se vea. Pero, en vez de la corrección fraterna, elegimos la murmuración. Entonces, si mi hermano hace no sé qué y no sé cuántos, pues lo que voy a hacer, o me han hecho daño, es, bueno, a ver a quién le digo algo, a ver con quién, hasta que al final convertimos todo en un show. Y que caigan las cabezas que caigan. La corrección fraterna es un deber en la Iglesia. Ojo, forma parte de una de las enseñanzas de Jesús, que es un deber en la vida cristiana. Entienda después el hermano que te ha hecho daño o no, pero la expresión de mi caridad será: oye, ¿qué te pasa? Porque lo primero, para que sea una corrección ungida por el Espíritu, requiere que le quieras. Si no le quieres, ahórratelo, porque encima lo que dirás será desde tu carne, no desde el Espíritu. Eso no excluye el silencio, Yo digo que el silencio no es el silencio de la mafia, es el silencio de María. Y me vais a permitir, pero muchas veces la corrección fraterna, ya digo, te escuche el otro o no, porque a lo mejor tampoco toca que te escuche, Al menos eso, la corrección fraterna no es que el otro te haga caso. La corrección fraterna es un bien para ti, en primer lugar. Un bien de caridad para que tu corazón no se endurezca.
Pero creo que también, hermanas, hay que aprender a corregir con el abrazo y la caricia. Y que muchas veces, detrás del pecado de los demás, lo que hay es un corazón roto y herido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas reacciones escandalosas que lo que hay detrás es un corazón roto y herido. Que lo tengamos en cuenta. Y que muchas veces tiene más poder la caricia, el abrazo, que 1000 palabras. Porque eso es lo que hemos recibido del crucificado, unos brazos extendidos, atados, clavados permanentemente en la cruz, para que nunca nos entre la duda de que siempre seremos recibidos por Cristo y abrazados por Él. Para eso tiene los brazos permanentemente abiertos. Ya digo que esto solo se puede vivir desde el Espíritu Santo y en la conciencia de que en la Iglesia somos, como en el Calvario, una familia de pobres. O como dice una de las jóvenes de mi casa, de la parroquia, de miserables. Decía, yo me reía mucho, ¿no? Porque decía que Santa Eugenia dice, no somos la parroquia de pobres, somos la parroquia de miserables. Yo me reía. ¿Por qué? Porque al final es esto, Uno, cuando encuentra familia de pobres, uno es capaz de reírse de su propia pobreza. Ya con esto voy a acabar, sí voy a leer la carta que os ha escrito Jesús para que también quede grabada en el audio. Pero hay una cosa que aprendí este año que a mí me ayudó mucho sobre la Iglesia y sobre la vida. Y es que con todo, yo digo que necesitamos poner los pies en el suelo para darnos cuenta de que nuestra Iglesia es una familia de pobres y pecadores. En la medida en que tomemos conciencia de esto, por supuesto en camino, abiertos al Espíritu y de la mano de nuestra Madre María, pero pobres, débiles, pecadores y que nos faltan 7 tornillos. No, porque esto es desde luego buscar la aguja en el pajar, encontrar a alguien, me vais a perdonar esto, pero lo digo también para que estemos a gusto, que esté más o menos equilibradito, O sea, hoy es muy cotizado encontrar a alguien equilibrado, pero bueno, gracias a Dios no lo conozco, porque si no me acomplejaría tanto que diría, madre mía, qué desastre. Entonces, pues esto es la Iglesia. Pero qué maravilla y qué importante es entender esto para poder sentirme a gusto y para liberarme de complejos, ataduras e ideas sobre mí mismo que me hacen daño, porque en el fondo pienso muchas veces que yo no doy la talla que debería de dar. Me explico. Os voy a poner el ejemplo que yo me acordaba, que es del fútbol. Yo no soy nada futbolero. Soy del Atlético de Madrid, pero no soy nada futbolero y juego al fútbol, pues no digo mal, digo fatal. O sea, soy de los que de niño era de los de pásame. Porque si te pasaban sabían que ibas a perder el balón. Entonces yo me acordaba que en mi época del seminario, gracias a Dios, la mayoría de los de mi curso eran tan paquetes como yo. Entonces, si tú juegas al fútbol sin saber, con gente que sabe, ¿qué es lo que pasa? Que acabas fatal. Es decir, empieza, pues imaginaos, ¿no? Qué complejo, es que yo no sé jugar, es que soy un torpe, es que no sé qué, a lo mejor es que no me esfuerzo, es que necesitaría otra cosa. Pero resulta que como los de mi curso del seminario éramos todos unos paquetes, yo me acuerdo que cada vez que jugábamos al fútbol se enfadaban los que sabían jugar al fútbol de mi curso. Eran los que acababan enfadados porque el resto, claro. ¿Qué pasaba? Que al final lo que hacíamos era vamos a jugar al fútbol para reírnos. Entonces, cuanto más malo era uno, mejor nos lo pasábamos. Y esto yo me acordaba, ¿por qué? Pues para que entendamos también el nosotros de la Iglesia
¿Y quiénes somos esta familia? ¿Por qué? Porque si tú la idea que tienes es que estás en una familia de perfectos, al final te torturarán tus complejos, crecerán tus complejos, crecerá tu ansiedad, crecerá cada vez más la idea sobre ti misma de que no vales un pimiento, de que eres rara y de que estás lejos de Dios, porque no soy como no sé quién. O al revés. Podrás decir, bueno, es que el resto no juega como yo. Más vale que... Bueno, pues eso. Pero si de verdad entramos en la escena del Calvario, que es esta iglesia pobre a la que Cristo nos pide el abrazo y desde la que Él nos abraza, nos quitaremos 50 kilos de encima en nuestra cabeza, de nuestras neurosis, ansiedades, de todo eso que hoy nos hace daño. Si yo, hoy el Espíritu Santo, puedo acogerle para que Él me hable de esta pobreza del cuerpo de Cristo, me quitaré 50 kilos de encima. 50. Porque en la iglesia no somos, ya digo, el equipo de fútbol de primera división, En la iglesia es el equipo de los que no sabemos jugar. ¿Por qué? Pues porque la santidad no es nuestra. Hacemos lo que podemos, pero gracias a la misericordia de Cristo, hasta puedo reírme de mi pobreza, reírme de mis incapacidades, reírme hasta de esas cosas que dices, pues mira, es que esto no me lo puedo quitar. Poner un poco de sentido del humor. Y no eso que a veces el enemigo, que es especialista de poner una lupa en nuestra vida y decirte, mira, 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 y agrandar todo hasta hundirte. No, aprender a jugar el partido de fútbol de la vida con este equipo de pobres, que somos pobres desde el principio. Ya sabéis que el Señor sabe elegir muy mal, desde el principio en el Evangelio, ¿no? Dice, ¿quién es el grupo de la iglesia? Se queda, bueno, iba a decir, daba pena verlo, pero me refiero, esto no lo digo yo, lo dice San Pablo, cuando dice, mirad vuestras asambleas, ¿a quién tenéis ahí? Es que voy a ser un poco, bueno, es que encima se queda grabado esto, pero está la tonta al pueblo, el tonto al pueblo, la otra que no sé qué, o esta que esta es una aparente porque le encanta ir bien vestida, pero es que la pobre tiene menos luces que no sé cuántos, el otro que es... Bueno, pues es que esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Y si tú esperas otra iglesia, estás perdiendo el tiempo, En todo caso, vete a la iglesia de los fariseos, porque esto es lo que ha pasado, Cuando bajo apariencia de bien los fariseos han querido decir a la iglesia lo que tiene que ser, es cuando ha sucedido un cisma. Ojito a esto, porque ahí tenemos al pobre de Asís, San Francisco, ahí tenemos a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena. Los grandes reformadores de la iglesia abrazaron la iglesia tal como era. Abrazaron y se dejaron abrazar por esta iglesia, Se dejaron abrazar por esta iglesia, no por otra. Los fariseos son los que crean el cisma en la iglesia. Es que yo esta iglesia no la quiero. Es que yo quiero una iglesia de perfectos. ¿Cómo puede ser que me escandalice las palabras del Papa Francisco por decir que la iglesia está abierta a todos? El Papa no ha dicho el todo vale, no ha dicho eso, pero sí ha dicho todos valen, todos son valiosos, porque el Papa cree en la llamada de Cristo y en la dignidad de cada ser humano. Y donde Jesucristo ha venido a ser salvador de todos, no de unos pocos. Y si queréis, he sido enviado no para llamar a los justos, sino a los pecadores. Y en ese pueblo no son otros, estamos nosotros. Estamos nosotros. Pues así acabo leyendo
la carta de Jesús en esta meditación. Y para los que estáis participando en los ejercicios por el canal de la parroquia, deciros que cada meditación ha acabado con una carta de Jesús, pero ahora la voy a leer en alto para todos, de esta tercera meditación. Abrázame. Mi querida niña, es Jesús hablando a la Iglesia. Ahora que estás volviendo a nacer y deseas ser mía, déjame que te hable de tu casa, de tus hermanos y hermanas. Deja que te hable de la Iglesia. Tu vida ya no te pertenece, sino que formas parte de mi cuerpo, de esta familia nacida de mi costado abierto en la cruz. Ya no eres un yo aislado, sino un nosotros. Sé lo que ayer y hoy has sufrido. Sé que no siempre encuentras lo que buscas cuando te acercas a tus hermanos. Sé que mi Iglesia está herida, porque es mi cuerpo herido y coronado de espinas. Sé que mi casa es tentada para no ser casa de oración, sino cueva de ladrones. Anuncié hace 2000 años cómo los lobos entrarían y harían estragos en mi rebaño, y sembrarían discordia para oscurecer la verdad y la caridad. Veo hoy tantas ovejas perdidas fuera de mi redil, sedientas y hambrientas como ovejas sin pastor, porque no encontraron el abrazo, el alimento y el cuidado que necesitaban. Mi amada, déjame decírtelo claramente, te necesito. Como la primera vez en el Calvario, quiero que vuelvas a nacer pobre y humilde, como mi primera iglesia. Allí estaba mi Madre Inmaculada, mi amigo Juan y María Magdalena, junto a los pocos que permanecieron conmigo. Frente al griterío y la oscuridad, el silencio de esta sagrada familia. Sí, mi amada, el silencio muchas veces es más elocuente de lo que te imaginas. El silencio es amor. El silencio hizo que estuvieran unidos. El silencio se hizo clamor ante mi Padre y esperanza cierta en el corazón de mi Madre. El silencio les hizo saborear lo importante, lo necesario, sin perderse en el tumulto, ni quedarse en las quejas ni las murmuraciones. Mi amada, te necesito en tu silencio, no en el silencio del que se cruza de brazos, sino en el que prefiere confiar y aguardar mi victoria. Solo en el silencio se puede abrazar de corazón. Mi amada, deja todo a mis pies y abrázame, abrazando a mi Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.